Hola, hoy nos encontramos de nuevo con este video para hablar respecto del teorema de Tales, otro de los teoremas muy conocidos en la matemática. ¿Qué habla el teorema de Tales o qué demostró Tales? Si nosotros tenemos un sistema de rectas paralelas, la recta A, la recta B y la recta C son tres rectas que están paralelas, y si a esas rectas las cortamos por otras dos llamadas transversales o secantes, les decimos transversales porque no tienen una dirección definida ni entre ellas son paralelas, quedan formados estos segmentos entre las paralelas. Tenemos el segmento AB, que es este que está acá, tenemos el segmento BC, también tenemos el segmento que va desde A hasta C. Y de la otra transversal, la transversal F, también nos quedaron definidos tres segmentos: el segmento DE, el segmento EF y el segmento que va desde D hasta F. ¿Qué es lo que se demostró? Que los segmentos correspondientes, que son segmentos correspondientes, el segmento AB le corresponde al de enfrente, o sea, el segmento DE, a BC le corresponde EF y al segmento AC le corresponde el segmento DF. Si nosotros hacemos proporciones con esos segmentos, esas proporciones son iguales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el segmento AB y hago la razón, o sea, lo divido por el segmento, por ejemplo, BC, esa razón va a ser igual que la que tiene los segmentos correspondientes. O sea, del lado de enfrente corresponde el segmento DE y el segmento EF. ¿Qué otra proporción podríamos armar? Por ejemplo, si hubiésemos usado el segmento BC dividido el segmento AC, porque yo puedo armar la proporción que quiera, va a ser igual que la razón que tiene los segmentos correspondientes. A BC le corresponde EF, que es el de enfrente, y a AC le corresponde el segmento DF. ¿Para qué sirve esta proporción? Porque si nosotros desconocemos uno de los tres segmentos, lo podemos averiguar, como si fuera una ecuación proporcional. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, si sabemos que el segmento AB mide 5 centímetros, sabemos que el segmento BC mide, no sé, 15 centímetros. Sabemos que el segmento DE mide 8 centímetros. ¿Cuánto va a valer el segmento EF? Si está dada la información así, puede estar también en una llave, ya que todos pertenecen al mismo dibujo. Una de las opciones antes de comenzar es acomodar la información, puede ser con algunas llaves, en el dibujo para guiarnos más. Entonces AB vale 5, BC vale 15, DE vale 8 y este no sé. Entonces, armo la proporción y digo, bueno, el segmento AB dividido el segmento BC es igual a los segmentos de enfrente. Segmento DE dividido segmento EF. Entonces, ¿qué hago? Una vez que tengo la proporción armada, reemplazo por los valores que conozco. AB vale 5 centímetros. BC vale 15 centímetros. DE vale 8 centímetros. Y EF no sé. Entonces, cuando nos queda esto, que nos queda esta proporción, nosotros ya hemos visto que existe algo llamado propiedad fundamental de las proporciones, que decía que el producto de extremos es igual al producto de medios, o el famoso producto cruzado. Entonces aplico la propiedad fundamental, que dice que si yo hago 5 por X, eso tiene que ser igual a 8 por 15. Entonces, sería producto de extremos, que son estos dos, es igual al producto de medios.
que son estos dos. Entonces, cuando yo obtengo esto, lo que obtengo es una ecuación. Entonces, lo único que me queda es despejar la incógnita. Hago 15 por 8, que es 120 centímetros cuadrados. Y este 5 que está multiplicando lo desarmo dividiendo. Vamos a continuar acá al costado. Entonces, si tengo centímetros cuadrados divididos centímetros, se anula una de los centímetros y nos queda el centímetro arriba. Y hago 120 dividido 5, que es 24. Entonces, quiere decir que este segmento, que no lo conozco, mide 24 centímetros. Ese es uno de los usos que tiene el teorema de Tales. Las ecuaciones pueden tener más información, pueden tener más incógnitas, pueden ser más largas, pero la idea siempre tiene que ver con lo mismo, con armar la proporción según los segmentos que se corresponden, sin importar el orden en que los elija. Lo que sí importa es el orden en que los acomodo. Yo con esta misma proporción podría haber empezado, si quería, escribiendo primero el segmento BC arriba y luego AB abajo. Entonces, si comencé con el segmento BC, yo sé que arriba en este medio voy a tener que poner EF. Siempre el segmento que sea el que corresponde. Esa es la clave para que siempre el teorema de Tales nos quede bien hecho. Siempre elegir mi segmento proporcional. Una vez hecho eso, si en alguno de los segmentos aparece una incógnita que no conozco, aplico la propiedad fundamental, hago el producto cruzado y despejo la incógnita, ¿sí? Si les resultó útil este video, denle un me gusta para que lo sepa. Si tienen algunas dudas, tienen abajo los comentarios para poner y yo se los voy a contestar o hacemos otro video. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima.